La imagen demuestra el poder de destrucción de las llamas. El fuego devoró 2 locales, parte de la fachada de un edificio y quemó al menos 2 motos que estaban estacionadas en un garage de 3 pisos que también sufrió muchos daños. Las llamas, que superaron los 15 metros de altura, se produjeron luego de que una cuadrilla que arreglaba un caño de cloacas rompiera una tubería maestra de gas. Los bomberos tardaron al menos 3 horas en controlar el fuego, que solo pudo apagarse cuando Metrogas logró cortar el suministro. El gobierno de la ciudad reclamó informes para que los responsables del accidente expliquen qué fue lo que pasó. Los bomberos ya comenzaron con las pericias que van a permitir saber qué es lo que sucedió y cuáles son, si hay los daños estructurales. Hay solo 2 heridos con quemaduras, pero las pérdidas en los locales son totales. Hola, bienvenidos a Noticias a las 12. Estos son los principales títulos a esta hora. Día de la Industria, la UIA desarrolla su encuentro anual en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, de que participan el jefe de gobierno y los principales referentes de la política y la economía nacional. Los empresarios anunciaron que están dadas las condiciones para iniciar una discusión sobre la reforma laboral. Santilli sale de gira. El flamante ministro del Interior mantiene reuniones con los gobernadores para buscar apoyos en la votación de la ley de presupuesto. Los mandatarios provinciales reclaman fondos para reactivar obras y reforzar cajas previsionales. Hasta ahora no hay confirmación de algún posible encuentro con Kicillof. Detenidos y en el banquillo. Se reanuda el juicio por la causa Cuadernos, que Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido siguen por Zoom desde sus lugares de detención. La expresidenta lo hace desde su casa, junto a sus abogados. El exministro desde los tribunales de Comodoro Pi, donde quedó detenido luego de confirmarse su condena por la tragedia de Once. Oasis en Argentina, el show más esperado del año. Los 2 shows, porque tocan este sábado y este domingo en el estadio de River. Hace un año se anunció, llegó el momento y Liam está en Buenos Aires. Locales en Alicante. La selección argentina hizo un entrenamiento a puertas abiertas en el estadio del Elche y miles de fanáticos se acercaron para alentar como si fuera un partido. La escaloneta enfrenta a Angola este viernes en Luanda, con Messi como titular. Va a ser el último partido del año para probar jugadores para el Mundial. Con la participación del jefe de gobierno porteño y del ministro de Economía de la Nación, se realiza la conferencia anual de la Unión Industrial Argentina. Y las perspectivas de crecimiento y también el debate por la reforma laboral se convirtieron en los principales ejes de esta reunión. En el centro de convenciones está trabajando Alan Zurita. Hola Alan, ¿cómo estás? Buen día. Brenda, Damián, muy buen mediodía, y acaba de finalizar la exposición del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Hace instantes hizo su ingreso el gobernador de la provincia de Salta, Gustavo Sáenz. Recordamos que esta mañana mantuvo un encuentro con el ministro del Interior, Diego Santilli, de quien se espera su presencia aquí también para concluir esta 31ª conferencia de la Unión Industrial Argentina aquí en el Centro de Convenciones en el barrio porteño de Retiro. Más temprano, a primera hora, estuvo el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, quien dio algunas definiciones respecto del dólar. Si les parece, los escuchamos. Muchos me preguntan cómo hicieron para que Estados Unidos los apoyara de esa manera. Bueno, es la consecuencia de estar haciendo lo que estamos haciendo. Así como hacer las cosas mal tiene sus costos, hacer las cosas bien tiene sus beneficios. Estados Unidos nos ha tomado particularmente como un aliado porque ve que puede tener un impacto muy grande en la región. Y hoy por hoy está separado lo que es la acumulación de reservas de lo que es, como hemos venido haciendo ahora, el pago de nuestras deudas. Nosotros queremos acumular reservas para hacer cada vez más fuerte el balance del Banco Central, porque eso contribuye al proceso de desinflación y es importante tener un Banco Central cada vez más capitalizado, porque esos dólares son lo que respaldan los pesos que circulan, ¿sí? Entonces nosotros queremos comprar reservas para retenerlas.
No, como hemos tenido que estar haciendo durante estos 20 meses, de comprar reservas para pagarle a los bonistas. Y los anfitriones aprovecharon las definiciones de Caputo sobre el plan económico y la agenda de reformas para hacer algunos reclamos. Sí, plantearon que tienen que darse algunas condiciones para que la Argentina vuelva a crecer, Alan. Bueno, es el caso de Martín Cabrales, quien precisamente hoy fue designado presidente de esta 31ª Conferencia Industrial. Y también tuvimos la oportunidad de hablar con Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina. Con Pino hablamos antes del discurso de Luis Toto Caputo, con Cabrales lo hicimos posteriormente. Y estas eran sus reflexiones. Basta de fijar un precio arbitrario al dólar. Hay una banda cambiaria, en eso se está moviendo el dólar. Es previsible, es competitivo. Bueno, así tiene que ser. En algún momento se liberará. No están dadas las condiciones para liberarlo. Bueno, hay que esperar. Reforma laboral, tributaria. Hay que lograr mayor competitividad para estar a la altura de lo que el mundo nos demanda. La competitividad se logra con muchas cosas. Por supuesto con el tipo de cambio, por supuesto también bajando inflación. Produciendo más, pero para que todo eso se dé también necesitas una reforma a nivel general. El dólar es el dólar, valga lo que valga, nos interesa que este tipo de cambio unificado se mantenga porque es lo que te permite tener previsibilidad y ver en qué te endeudas y para qué, así que eso hay que poner en valor. Y como anticipó Alan, Santilli va a cerrar la conferencia de la UIA mientras continúa con Salta y Tucumán la ronda de negociaciones con las provincias. El ministro del Interior recibió junto al jefe de gabinete, Manuel Adorni, esta mañana al gobernador Gustavo Sáenz y a la tarde lo va a hacer con Osvaldo Jaldo. La agenda con los mandatarios incluye el cronograma de debate del presupuesto y de las reformas fiscal y tributaria y del Código Penal. Santilli va a cerrar esta tarde la conferencia de la UIA y después va a viajar a Mendoza y el sábado va a estar en Neuquén. Desde Entre Ríos, ayer le respondió al pedido de recursos y de diálogo que le hizo el gobierno bonaerense. Yo creo que se puede en la vida y no tener doble personalidad. Digo, estoy visitando a todos aquellos gobernadores que firmaron el acuerdo de mayo, el pacto de mayo, que quieren salir del país. La próxima vez no participar del pacto de mayo. No adquirieron régimen de inversiones para la República Argentina que tenía más de 20.000 millones de dólares en filas para entrar a solucionarse. No adhirieron a la ley de reiterancia. ¿Saben qué es la ley de reiterancia? La puerta giratoria. Terminar con la puerta giratoria en nuestro país. No adhirieron a la ley de antimafia. Y así sucesivamente puedo decir mi cosa. Entonces yo digo, no escriban las cosas por redes y hagan otra a lo público. O acaso tienen que abrir permiso que tienen que tener para tomar una reunión. Entonces yo digo, seamos consecuentes y coherentes. Nuestra tarea es escuchar, hablar con todos los gobernadores y tener una política común, pero no decir una cosa en lugar de decir otra. Yo digo lo que hago. El gobierno nacional ya se muestra confiado en que va a conseguir en el Congreso el respaldo necesario para avanzar antes de fin de año con la aprobación del presupuesto para el próximo año. Durante su participación en un simposio del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, el secretario de Hacienda, hablamos de Carlos Buberman, expresó que cree que va a ser posible aprobar el proyecto durante el periodo de sesiones extraordinarias que va a comenzar el 11 de diciembre. Afortunadamente este año están dadas las condiciones, sobre todo políticas, para que sí tengamos una ley de presupuesto aprobada en el Congreso. Desde el año pasado también la discusión de una de las tareas, obviamente, que me toca como secretario de Hacienda y responsable del presupuesto es la discusión política parlamentaria del presupuesto en el Congreso. Nosotros desde el primer día, tanto el año pasado como este año, la única línea que no se cruza es la del equilibrio fiscal. El entusiasmo de la Casa Rosada con el avance del presupuesto también se basa en los movimientos que se están produciendo en el Congreso dentro de la oposición. El diputado electo por San Luis, Jorge Gato Fernández, anunció que no se va a sumar al bloque de Fuerza Patria y que pretende romper junto al diputado en funciones Ernesto Pipi Alí. Y antes de viajar a Buenos Aires, el gobernador de Tucumán, Jaldo, reveló que un diputado electo por el PJ se va a sumar al bloque Independencia, que está afín al gobierno.
El diputado electo Javier Noguera, que también seguramente está asumiendo en la misma fecha que asumen el resto de los diputados, no solo de Tucumán, sino de todo el país, ha tomado, luego de profundas conversaciones que tienen que ver con cuidar Tucumán, acompañar al gobierno de la provincia, respetando sus posiciones políticas, respetando desde los espacios políticos del peronismo que él viene, hemos llegado y hemos consensuado para que él también, por decisión de él, consensuada con los que estamos acá, el diputado electo y actual legislador, pertenezca al bloque de la independencia. Y Milei viaja a Corrientes para hablar en la Fundación Club de la Libertad. El presidente, que va a estar acompañado de la secretaria general Karina Milei y su jefe de gabinete Manuel Adorni, va a dar a las 7 de la tarde un discurso denominado Los desafíos del crecimiento económico. Las autoridades del Club de la Libertad confirmaron que la presencia de Milei es de carácter académico. El ingreso al salón principal requiere inscripción previa y su costo es de 50.000 pesos. Para que el público general pueda escuchar el discurso del presidente, decidieron habilitar el ingreso al playón del predio de manera libre y gratuita durante la tarde. El gobernador Valdés no va a ser de la partida, ya que está de viaje por Europa y Asia en busca de inversiones para la provincia. El canciller Pablo Quirno se reúne hoy con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, para potenciar el vínculo con el gobierno de Donald Trump. La cita va a ser en el Departamento de Estado y tendrá agenda abierta. Las actividades de hoy incluyen un almuerzo en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos y por la noche una cena en el Council of Americas, que fue anfitrión de Milei la semana pasada también en Nueva York. Federico Furiase, directivo del Banco Central, anticipó la baja de tasas y la reactivación del crédito. El economista sostuvo que la etapa que viene va a estar marcada por una fuerte reducción de las tasas de interés y una reactivación del crédito en la etapa postelectoral, al asegurar que con más apoyo político y social, el sistema financiero va a poder prestar más a familias y empresas en un contexto de macro ordenada y sin pasivos remunerados en la autoridad monetaria. En el cierre de un encuentro del IAEF realizado en el Yacht Club de Puerto Madero, Furiase afirmó que la prioridad del programa económico es bajar la inflación, acumular reservas y crecer. La inflación de octubre fue del 2,3%, de acuerdo con lo que informó el INDEC. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que la variación interanual de 31,3% es la más baja desde julio del 2018. La variación para los últimos 12 meses, como decíamos, es de poco más de 31% y acumuló 24,8% en lo que va del 2025. El titular del Palacio de Hacienda destacó que la dinámica inflacionaria acumulada en los primeros 10 meses del año fue la menor para este periodo del año desde el 2017, un 19,4%. Esto refleja la solidez del programa económico y el éxito del orden fiscal y monetario en reducir el impacto de la volatilidad financiera sobre el poder adquisitivo de los argentinos. Vamos a ver cuáles fueron los rubros con mayor incremento mensual. Los rubros que más aumentaron, hablamos de transporte 3,5%, vivienda 2,8% y alimentos y bebidas no alcohólicas 2,3%. Y los rubros que menos aumentaron fueron equipamiento y mantenimiento del hogar, que subió un 1,6%, y por otro lado, recreación y cultura, que subió también un 1,6%. Y en relación a los salarios, crecieron 2,2% en septiembre, esto de acuerdo a lo que informó el INDEC. Esta cifra se ubicó en 0,1 punto porcentual por encima del nivel de inflación de ese mes, que fue de 2,1%. La variación interanual se ubicó en 46%, mientras que el indicador acumuló una suba de 30,4% con respecto a diciembre de 2024. El crecimiento de los sueldos durante septiembre se explicó por las subas de 1,4% en el sector privado registrado, de 1,1% en el sector público y de 5,7% en el sector privado no registrado. Comenzó la segunda audiencia del juicio de los cuadernos a través de Zoom.
Sí, la expresidenta Cristina Kirchner, el exministro Julio De Vido y otros 85 acusados ya están conectados. En la jornada de hoy se espera continuar con la lectura del extenso requerimiento de elevación a juicio oral que abarca casi 700 páginas. Se comenzaron a presentar quiénes fueron los presuntos responsables de pagar los sobornos en este expediente. De Vido participa de la audiencia desde los tribunales de Comodoro Pi, ya que hoy fue detenido por la causa de la tragedia de Once. Para esta semana se prevé extender el horario de la audiencia hasta las 3 de la tarde, 2 horas más que en la jornada anterior, y a partir del 25 de noviembre las audiencias van a ser 2 veces por semana para poder acelerar un poco los tiempos. Se incrementará la frecuencia de audiencias, añadiéndose los días martes, con lo cual a partir del día 25 de noviembre de 2025, el juicio tendrá lugar los días martes y jueves de cada semana, aun cuando la agenda del tribunal se encuentra actualmente colapsada por diversos juicios en trámite y con la obligación de producir los fundamentos en las causas denominadas del Boca y GNL, cuyos vencimientos están previstos para fines de este mes. Queda para el orto. Por otra parte, la expresidenta aseguró que los cuadernos son truchos. Denunció que los funcionarios y empresarios arrepentidos en la causa fueron extorsionados y torturados para confesar por orden del fiscal Carlos Stornelli. Para respaldar su testimonio, la exmandataria subió un video donde el abogado de uno de los acusados cuenta cómo fue la detención de casi un mes de su defendido. Estaba aislado de todo el mundo con un reflector las 24 horas. Cristina sostuvo que ya no se trata solo de lawfare, sino de persecución política con métodos propios de las dictaduras. Julio De Vido, como decíamos, se presentó esta mañana en Comodoro Pi para comenzar a cumplir la condena a 4 años de prisión después de ser declarado culpable de administración fraudulenta en la tragedia de Once. El exfuncionario llegó media hora antes del horario de citación y va a ser trasladado al penal de Ezeiza. La defensa del exministro, que tiene 75 años, reclama que pueda acceder a prisión domiciliaria. Anticipó que va a presentar estudios médicos y documentación que respalden esta solicitud. Mientras tanto, los familiares ya expresaron su rechazo a este pedido de De Vido. Los familiares obviamente esperamos que cumpla la condena que se termina de confirmar 7 años después de haber sido dictada. Que cumpla esta condena de 4 años en una cárcel común. Yo aprendí a ser la mamá, sigo siendo mamá de 2 hijos, y aprendí a ser la mamá de una hija viva y de un hijo muerto. Y a mi hija viva la abrazo y la acompaño y la ayudo en lo que puedo, y a mi hijo muerto le debo esta lucha, le debo que cada uno de los responsables cumpla con su pena, le debo hacer todo lo posible para que su hija viva en el país que a él le hubiera gustado que sea. Hoy llega una nueva edición de La Noche de las Heladerías. Más de 500 heladerías de todo el país participan con descuentos y con promociones especiales. Gisela Carrera tiene más información. Hola Gise, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hoy llega la Noche de las Heladerías. ¿Por qué? Porque es la semana del helado artesanal, en donde todos podemos disfrutar desde las 19 horas hasta el cierre. 2 por 1 en un cuarto. Estamos con Franco, que es de Afadia, de la Asociación de Heladeras Artesanales. Contanos, ¿cuántas heladerías en total están adheridas para que todos puedan disfrutar? Primero les quiero contar que es la semana número 41 que estamos festejando del helado artesanal. Y la 9ª es de la Noche de las Heladerías. Participan de este evento alrededor de 500 heladerías en todo el país. Para este festejo, para hoy. Ahí los veíamos, que llega el fin de semana más esperado del año para quienes agotaron los 2 shows de Oasis en River. Sí, pero pará, veíamos a los 2. Sí. ¿Llegaron los 2, Vicky? No, todavía de Noel no sabemos nada, pero Liam llegó ayer, llegó al aeropuerto, estaba de buen humor, que en cualquiera decís eso sería algo común, pero en los Gallagher hay que agarrarlos de buen humor porque sabemos que son los hermanos problema. Cuando llegan por separado decimos, ¿se estarán llevando bien en este tour
que están haciendo? Lo anunciaron hace más de un año, llegó el momento y en el medio parece que hasta viajan en vuelos separados. Llegó Liam, firmó autógrafos, conversó con los fans. Oasis comienza a llegar, la mitad ya está acá, a la ciudad de Buenos Aires. Con un montón de expectativa, no solamente por los 2 estadios que tienen agotados, sino por todas las actividades que pueden llegar a realizar en la ciudad. Irán a comer afuera, irán, por ejemplo, a la invitación de San Lorenzo. Pero los hinchas de San Lorenzo tienen un tema que es una reversión de Wonderwall. Entonces, como van a hacer un documental de la gira, ¿por qué no ellos siendo tan futboleros que muestren quizás en el documental de la gira como es esta versión de Wonderwall de los hinchas de San Lorenzo? Mucha expectativa. De hecho, Oasis publicó un mapa con sus lugares favoritos de Buenos Aires, donde se pueden vivir experiencias Oasis en la ciudad de Buenos Aires. Hay bares rockeros que, por ejemplo, en distintos puntos de la ciudad están en estos días haciendo con bandas tributo homenajes a Oasis. Hay muchos bares de vinilo en este momento que están muy de moda en la ciudad, que también están aprovechando, venir a tomarte un cafecito y a escuchar tal disco de Oasis, y así sucesivamente. Ya se lo vio a Liam, estamos esperando con un poquito de nervios, porque hasta que no esté en suelo argentino no nos quedamos tranquilas, Noel Gallagher también en Buenos Aires. Esto fue en 2009, la última presentación en vivo de la banda, con los fanáticos de Oasis en Buenos Aires que están esperando muchos años después, porque fueron 16 años de interrupción de la banda. Pensamos que no había retorno y sucedió. De un recital a otro sí, recital. Tambiónica agotó su primer Vélez y anunció nueva fecha. Sí, por ahora entonces el 27 de marzo agotado y se suma el 28. Acá lo contamos, que podía llegar a pasar. Anunciaron un solo estadio, sabiendo que es una banda que en general saca las entradas a la venta y agota. Finalmente se cumplió y así lo contaban. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros ultra felices y agradecidos con ustedes. Agotaron el Vélez en 3 horas y estamos felices porque nos acaban de comentar que agregamos otra función. ¿Cuándo? Para el sábado 28 de marzo. Es sábado. Es sábado. Ya entradas a la venta. Gracias. Vamos a hacer el mejor show de la historia. Nos vemos. 27 de marzo agotado, 28 de marzo, un show más de Tambiónica en Vélez. Quizás mañana esta noticia parezca así un loop y todos los días tengamos que anunciar uno nuevo. ¿A cuánto llegará? Vamos a ver. ¿A cuánto llegarán? ¿Podemos irnos al corte con algo de...? ¿Qué me vas a pedir? ¿De Tambiónica, de Oasis? No, ¿Qué me vas a pedir? Tambiónica porque creo que está en punta. Está en punta, dale. Continúa el operativo de la policía y de los bomberos de la ciudad en la zona de Caballito, donde una fuga de gas provocó el incendio de un edificio. Sí, el fuego ya está controlado. Ahora las autoridades están evaluando el estado de la estructura y también investigan las causas que desató el incendio. El gobierno de la ciudad intimó a Edesur y a la empresa Argencobra, la contratista a cargo de la reparación de redes de gas, para que en el plazo de 24 horas presenten un informe sobre las causas que pudieron haber dado origen a la explosión y desatado el incendio. Además, van a tener que brindar detalles de cómo está la situación. 2 hombres resultaron heridos y fueron hospitalizados. Uno de ellos es un comerciante cercano a la zona que sufrió quemaduras en los brazos y el torso y fue trasladado al Hospital Durán. El otro es un operario que participaba en los trabajos de Edesur cuando se desató el incendio y todavía permanece internado en el Instituto del Quemado. Ahora comienza la parte pericial, ya se inició desde anoche hasta horas de la madrugada el equipo pericial de bomberos de la ciudad. Ahora comienza el nuevo trabajo con la luz del día, ahora se pueden observar lo que produjo, ¿no? Así que bueno, con respecto a la continuación, lo que va a pasar es eso ahora. El fuego se desató ayer por la tarde cuando operarios de Edesur trabajaban en una emergencia eléctrica y habrían roto el caño que transportaba gas. La fuga provocó un incendio con llamas de hasta 12 metros de altura que rápidamente se propagó al edificio. Los bomberos de la ciudad controlaron la situación después de más de 3 horas. El jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri, se presentó en el lugar y supervisó el operativo. Las cocheras del edificio también resultaron afectadas. Al menos 2 motos y un auto quedaron destruidos. Además, otros 2 vehículos estacionados en la vía pública también registraron daños. Muy afectado. Que explotó fue cuando se quemó el muchacho. Él no lo llegó a ver.
no lo llevó pues ya lo habían puesto, lo habían reducido los mismos compañeros de él. ¿El bicicletero quiso ayudarlo? El bicicletero sacó un matafuego, trató de ayudar al muchacho que se estaba prendiendo fuego y ahí es donde él se lastimó también. Produjo quemaduras, ¿no? ¿Hubo vehículos afectados adentro de la playa? Sí, hubo 2 motos y un auto de los pisos del 3er piso y 2º piso las motos. Y estructuralmente, ¿no? La fachada. Sí, lo que es la fachada, dentro de lo que es el garage, no llegó el fuego adentro, solamente la parte del frente y los locales de adelante. Una peluquería que funcionaba en la planta baja del edificio fue arrasada por el fuego mientras atendía al público. Sus dueños habían abierto el local hace un año y ahora perdieron todo. Sentimos una explosión como en el piso, abajo. Estábamos en la peluquería sentados y tuve que parar todo y cuando me giro estaba el señor de Sur prendido fuego, literal. Yo atiné como a querer salir a ayudarlo, pero mi hermano me agarró y nos fuimos arriba. Tuvimos nada, fue terrible. O sea, nos tuvieron que evacuar porque no, salimos incendio... nosotros después de 10 minutos porque vimos que no íbamos a poder salir. Si no les alcanzó la peluquería. Y calculo que sí, salimos un poco antes, pero calculo que sí. O sea, que vos no sabés cómo está ahora tu peluquería. No tengo ni idea, me dijeron que rompió el vidrio, así que calculo yo que se habrá prendido fuego todo. El jury contra la jueza Julieta McIntosh llega a su etapa final. Sí, declaran los últimos testigos y se presentan los alegatos en el jury. Hoy expuso Jorge Barrera, exalumno de McIntosh y último testigo presentado por la defensa. También se presentan los alegatos finales de las partes involucradas. Una vez concluidas las exposiciones, el jurado va a contar con un plazo de 5 días corridos para deliberar y emitir el fallo que podría concretarse el próximo martes. La jueza llegó a la audiencia pasadas las 9:30 y se mostró confiada en la resolución. Yo tengo que esperar el veredicto porque soy muy respetuosa del control disciplinario del jurado de enjuiciamiento. Bueno, no quiero llegar tarde porque... ¿Cree que ya está puesto el veredicto? No, de ninguna manera. Confío en las instituciones. Gracias. Durante la última década, la inversión destinada a educación cayó en 19 de las 24 provincias. Y este dato surge de un relevamiento de Argentinos por la Educación y la Fundación Mediterránea. Se analizaron los presupuestos ejecutados entre el 2014 y 2024, junto con los datos de salarios docentes hasta el 2025. El financiamiento educativo provincial muestra una tendencia general hacia la baja. Y para conocer más sobre este tema, estamos en comunicación con Martín Nistal, que es analista de datos de Argentinos por la Educación. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, buen mediodía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Martín, es una información, la verdad, bastante fuerte, teniendo en cuenta que estamos comparando lo que sucede ahora con lo que sucedía en el 2014. Digo, todavía el presupuesto ejecutado es menor que hace 10 años. Bueno, sí, que como bien decía en este informe que hicimos de Argentinos por la Educación junto a Osvaldo Giordano, que es especialista en temas de financiamiento, nos metimos con el presupuesto ejecutado por las provincias, que son las principales responsables de lo que sucede en la educación, sobre todo la educación obligatoria. Recordemos que Nación se hace cargo de las universidades, todo el resto va por parte de las provincias, o prácticamente todo el resto. Y entonces lo que vemos es que, si bien decías que 19 provincias están en niveles más abajo que lo que pasaba hace 10 años, en el 2014, cuando analizamos contra 2023, vemos que 21 provincias ajustaron respecto a lo que pasaba en 2023, ¿no? En 2024, donde hubo un ajuste promedio del 16%, números realmente grandes, un poco habituales en general. Entonces, bueno, eso pone a la educación en jaque de alguna forma. Pero también vemos los salarios docentes, que son el principal componente que aparece en los presupuestos provinciales. Y lo que vemos ahí es en algunas provincias una recuperación leve, para nada que compensa todo el ajuste que hubo durante 2024, pero en promedio cerca del 2% respecto del 2024, ¿no? Entonces hay que ver cómo termina el año 2025, pero... por lo pronto, en el promedio al menos esperaría que no siga cayendo. Martín, mencionabas que bueno, el ajuste en la mayoría de las provincias en esta década y también en relación con el año anterior. ¿Cuáles son las provincias que han recortado más recursos a la educación?
Bueno, tenemos mucha dispersión, lo que sí, esto te decía, ¿no? 21 provincias se ajustaron, lo cual nos habla de la magnitud de esto, ¿no? Y que es algo generalizado. Pero vemos números muy grandes como San Luis, cerca del 37% de ajuste en términos reales. Vemos números como San Juan, 23%, La Rioja, 24%. En la ciudad de Buenos Aires es cerca del 5%, no tan alto como, no un ajuste tan grande como en otros lugares. La Pampa, 30%, digamos, son números realmente grandes, ¿no? De ajuste, imagínense que estamos viendo caídas salariales entre el 25 al 30%, 20% en términos reales, ¿no? Imagínense cualquier trabajador que pierde poder de compra por 20%, estaría preocupado, ¿no? Y eso te quería consultar, Martín, digo, ¿cómo repercute, o sea, si ustedes ven si repercute ya esto en el incentivo para quienes se van a formar como docentes? ¿Hay menos personas que se reciben, teniendo en cuenta justamente esta baja en el presupuesto y justamente cómo impactan los salarios de los docentes? Bueno, está buena tu pregunta, porque en el corto plazo no vemos nada. También no tenemos tanta disponibilidad de datos, lamentablemente. Pero en el corto plazo no vemos un efecto de ese estilo. Pero sí hay que tener cuidado con algún efecto reemplazo, ¿no? De que quiénes son los que quieren ser docentes, ¿no? Y eso es un problema mucho más complejo, ¿no? La docencia, al sector educativo le gustaría traer a los mejores talentos, ¿no? A los mejores aspirantes a ser docentes. Y bueno, y con salarios poco competitivos respecto al resto del mercado laboral, bueno, en el largo plazo, mediano plazo, obviamente vas a estar trayendo a personas menos competitivas, menos talentosas, lo cual eso va a tener efectos en la educación de los chicos también. En los estudiantes, ¿no? Martín, como siempre, te agradecemos muchísimo tu tiempo, ¿eh? Y volvemos rápidamente a tomar contacto con Alan Zurita. Sí, ya está hablando el jefe de porteño Jorge Macri en la conferencia anual de la UIA. Con cada uno de ustedes, estar en un acto de la Unión Industrial Argentina para la Ciudad de Buenos Aires es muy relevante y lo voy a desarrollar después. Voy a ser mucho más breve que Toto y además no tengo proyección para hacer. Quiero agradecerle a Martín Rapalini, como presidente de la Unión Industrial, expresidentes, autoridades, a Martín Cabrales, el organizador de esta conferencia, gracias Martín, a las autoridades nacionales del gobierno de la ciudad, autoridades de la UIA en general, pero sobre todo a ustedes, que son los que invierten, emprenden, desarrollan, y voy a detenerme bastante a lo largo de mi discurso en ese sentido. Creo que estamos iniciando una nueva etapa en la Argentina, sin ninguna duda, y el resultado electoral también lo marcó, donde el esfuerzo y la esperanza se entrelazan, ¿no? Creo que hay un mensaje muy claro para mí de las urnas, que es que pese a que no es un momento fácil en la economía del día a día, y muchos de ustedes deben de estar en rubros que lo saben bien, la gente decidió cambiar dolor presente por esperanza futura. Y ese no es un dato menor, porque en general caíamos muchas veces en la trampa que nos ofrece el populismo, que tiene que ver con la satisfacción presente a cambio de la catástrofe futura. Y ese es un mensaje de la sociedad que tenemos que anotar con mucha responsabilidad y aprovechar en la misma dimensión. El contexto social nos permite enfrentar desafíos que probablemente en otros momentos no hubiéramos podido. Del descalabro económico que hemos pasado o que hemos tenido en el pasado, logramos hoy una inflación a la baja, una macro ordenada, como dijo el ministro de Economía, sin un déficit que es imposible sostener como país. Nada funciona perdiendo plata de manera permanente y no se lo voy a contar a ustedes. Y es sumamente positivo que el Gobierno Nacional, además de haber alcanzado estos logros, rápidamente nos convoque a todos a un diálogo. Y yo rescato particularmente algo muy importante que dijo el presidente casi como primera o segunda frase. Queremos tener presupuesto.
Y eso es bueno en muchos sentidos. Es bueno primero porque para la Argentina, para la confiabilidad y para cada uno de ustedes es fundamental que exista un presupuesto. Porque define el marco de cómo alguien define una hoja de ruta. Segundo, para la política, porque define la voluntad de dialogar. No hay manera, ni aún con el resultado obtenido, que haya presupuesto si no hay algún marco de acuerdo, donde todos cedamos algunas cosas un poco, sin perder de vista algo que para nosotros es fundamental, que es administrar con responsabilidad. En la ciudad también estamos discutiendo, y acá estamos enviando un presupuesto para tratamiento, ya va a haber despacho en comisión, ya lo hemos enviado, también un presupuesto equilibrado, sin déficit, con el menor nivel de endeudamiento de la historia desde que somos gobierno. Tenemos menos de un mes de deuda, igual para los que les interesen los bonos de la Ciudad de Buenos Aires, que son muy confiables. Hoy estamos saliendo al mercado, acabamos de anunciar, si alguien sigue Bloomberg, etcétera, la ciudad acaba de anunciar que el martes que viene volvemos a mercado para levantar alrededor de 500, 600 millones de dólares. Suele ser una deuda muy buscada porque es muy confiable, rankea como las mejores privadas de la Argentina, y esta intenta acceder a 400 millones de dólares para inversiones de infraestructura y 200 para rolear parte de la deuda que tenemos. Insisto, aunque tenemos una deuda muy baja, menos de un mes, alrededor de la mitad de un mes de recaudación. Y todo eso lo logramos además sosteniendo una inversión para este año de 20% de nuestro presupuesto a inversiones de capital, de transformación, inversiones en transporte, siendo probablemente la obra de la línea F de subte la más importante. Hace 26 años que no se hace un subte nuevo en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a empezar una obra que me va a exceder en mi mandato, pero me parece que eso ha sido también una característica del PRO, que es hacer obras que son importantes aunque no las veamos rápidamente. Pero me parece que además hay un cambio cultural que creo haberlo expresado en la apertura del año pasado, pero que se profundiza y que es muy importante. Venimos de muchos años en los que el éxito del privado se perseguía. Y creo que uno de los cambios culturales más importantes que se vuelven a instalar en la Argentina es volver a festejar el éxito del privado. Si a ustedes no les va bien, a esta ciudad no le puede ir bien. No hay manera que a nosotros nos vaya bien si a ustedes no les va bien. Y lo voy a explicar por qué. Esta ciudad no tiene recursos naturales, no tiene energías renovables, no vamos a encontrar litio. Si hacemos un pozo hay barro, agua, no mucho más que eso. Hace décadas que somos 3 millones de ciudadanos, ingresan 3 millones más todos los días a trabajar, por eso uno de los grandes desafíos que tenemos es la movilidad e ir a una transformación de nuestro transporte público a energías limpias, cosa que ya estamos haciendo con nuestros colectivos, los que dependen de la ciudad. Hemos sacado una resolución por la cual todos los colectivos que dependen de la ciudad, 29 líneas, más de 1.800, tienen que tener energía limpia antes de enero del 27. Ya entran las primeras 300 unidades de una de las empresas y estamos comenzando con las pruebas del Trambús en Juan B. Justo, que la quiero nombrar en particular porque fue una licitación internacional ganada por una empresa local. Y esto lo quiero poner en manifiesto porque a veces pensamos que no hay capacidad industrial y tecnológica para competir con el mundo, y sí la hay. Agrale ganó la licitación de la primera línea de Trambús de la Ciudad de Buenos Aires. Colectivos completamente eléctricos que además de bajar las emisiones de CO2, bajan a cero la contaminación auditiva, que es uno de los problemas graves que tiene la Ciudad de Buenos Aires, el ruido. También por eso voy a tener una reunión el miércoles de la semana que viene con las aplicaciones para que nos ayuden a cambiar la tecnología en la que se mueven las motos de esta ciudad, sobre todo las que hacen esa última milla, que son una solución a la distribución, pero también tenemos que encontrar un equilibrio de convivencia. Y decía que para nosotros es importante
volver al éxito del privado, y es importante que a ustedes les vaya bien, porque hay un dato que no todos conocen, pero en este pequeño punto, 204 kilómetros cuadrados, para cualquiera que tenga alguna noción de escala, es nada en el tamaño de nuestro país, se concentra el 21% del PBI de la Argentina. Un poquito más de 1 de cada 5 pesos o dólares de la Argentina tienen asiento en esta ciudad. ¿Por qué? Por varias razones que confluyen. Capital humano, sin ninguna duda. Presión impositiva comparada, uno puede decir, tiene que bajar la presión impositiva sin ninguna duda, pero comparada, de manera comparativa, somos de las más competitivas. Es un lugar maravilloso, además, sin ninguna duda, para mí la ciudad más linda del mundo, aunque a veces somos demasiado críticos respecto de nuestra ciudad y vemos los comentarios de los que nos visitan, o por ejemplo, ayer fuimos reconocidos a nivel internacional como la ciudad más desirable, es la definición deseada, apreciada en el mundo, votación que hicieron 200.000 viajantes por una revista, una encuesta que hace todos los años una revista del Reino Unido, y salimos primera en el mundo, con lo cual digo que a veces somos más duros con nuestra ciudad que lo que deberíamos ser, y sepan que soy consciente que tenemos que mejorar todos los días un montón de cosas. Hay un lugar donde necesitamos limpiar mejor, un lugar donde tenemos que dar más seguridad, o donde tenemos que dar una discusión, que es una discusión internacional, con el tema de la gente que vive en la calle, porque me parece que ahí tenemos un conflicto grave de derechos, primero porque no es claramente digno para ellos, para nadie, vivir en la calle, y tampoco es bueno para el resto de la ciudad. Problema internacional, los que viajan lo verán en todos lados, nosotros lo queremos encarar con mucha honestidad y con mucha decisión. Como también lo estamos haciendo, y esto hace también al clima de festejo y de protección del privado, con la política de devolverle al privado lo que es suyo en el sentido de las usurpaciones. Hacía tiempo que no se hacían desalojos en la ciudad de Buenos Aires. Usurpar se había transformado en una habitualidad, no solo manteros, y cayó 74% la venta ilegal en la ciudad de Buenos Aires por la política de combatir a los manteros, no solo piquetes y acampes, sino también casas, viviendas, bienes privados usurpados, que rompían con el derecho de un privado de tener lo que era suyo. Hoy la llamé a Luciana a la mañana, no sé si hay algún brendano acá o alguien conoce la estación de Belgrano R, Plaza Castelli, ahora está Downtown Matías, antes estaba el Ciervo de Oro cuando yo iba al colegio, ella es dueña de ese lugar, su padre trabajó en ese lugar, la llamé hoy a la mañana para decirle que le estábamos devolviendo su casa, la casa de su abuelo que estuvo usurpada durante 18 años. Hoy cumplimos 500 viviendas desalojadas. Son 500 privados que pueden volver a desarrollar lugares que eran suyos. Esa política de defender a lo privado tiene que ser parte de la discusión cultural profunda, y coincido con el ministro Caputo respecto de que esta discusión, estos banquinazos, digamos, entre comunismo que ha fracasado en todo el mundo y nuestra mirada capitalista, liberal de mercado, tiene que encontrar un equilibrio distinto. Hoy miraba los números, y déjenme, porque le saqué una foto, de todo lo que relataba el ministro Caputo. Hubo un slide que mostró que me pareció muy interesante, que fue el primero, creo, donde hablaba del punto de partida de este gobierno. Y no sé si ustedes lo tienen a mano, pero en esa placa que mostraba se veía un número que es bastante interesante, que es que ellos tuvieron que arrancar con 4.6 puntos de déficit de resultado financiero y 2.9 puntos de déficit consolidado. Mauricio había dejado su gobierno en 0,4 de déficit total. Imagínense lo que hubiera sido si el punto de partida para las políticas de Milei hubiera sido ese 0,4, ¿dónde estaría hoy a la Argentina? Por eso me parece tan relevante que logremos darle a la Argentina alternativas que no nos lleven de una banquina a la otra o de un sentido a la contramano, sino que podamos darle certeza a ustedes que son los que invierten. ¿Y por qué digo esto? Porque en la ciudad de Buenos Aires lo menos importante es su gobierno. Nosotros tenemos responsabilidades indelegables.
pero no vamos a crecer si ustedes no crecen. ¿Y cómo tiene que ser ese crecimiento de valor agregado? Nosotros necesitamos que cada uno de ustedes, en el escritorio que tienen, en el metro cuadrado del que son dueños o alquilan, en la hora que facturan, el año que viene facturen más. Si no, nosotros no crecemos. Y que además ganen plata para ser sostenibles y sustentables, porque ese también es otro de los desafíos que tiene por delante la Argentina. Y por eso adherimos a las reformas laborales e impositivas que plantea el Gobierno Nacional. Porque somos responsables, porque hace tiempo que llevamos adelante una política de equilibrio fiscal y porque además la hemos sostenido haciendo obras de infraestructura que, como podrían decir grandes liberales como Alberti y otros, requiere también que sean hechas por el Estado. Porque es muy difícil. Estamos escuchando entonces las palabras del jefe de gobierno, Jorge Macri, en el marco de la 31ª Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina. Sí, de hecho recién estaba haciendo referencia a una decisión que ayer tomó la cúpula del partido, que él también incluye, del PRO, donde efectivamente van a acompañar al gobierno nacional con las reformas que la Casa Rosada está planteando, pero también sobre la agenda de grandes obras de infraestructura que la ciudad de Buenos Aires va a encarar, para las que van a requerir también financiamiento, y ahí también había una referencia a la relación con el gobierno nacional. Seguimos avanzando con la información y tenemos que hablar acerca de la Universidad de Buenos Aires. Exactamente, que desde mañana, abre la inscripción al ciclo básico común. Sí, se va a extender hasta el 28 de noviembre y es para los alumnos que nunca se hayan anotado en la UBA. Se trata de una instancia que está dirigida a todas aquellas personas que quieran empezar una carrera en la Universidad de Buenos Aires el año que viene y por primera vez van a iniciar el CBC de manera presencial o a distancia con UBA 21. El ingreso a la UBA es irrestricto y sin examen de ingreso. La UBA tiene 13 facultades, tiene más de 23.000 docentes y más de 330.000 alumnos. Además, ofrece 110 carreras de grado y 550 de posgrado. Para este año, el presupuesto total de la UBA está proyectado en unos 750.000 millones de pesos. Vamos a ver algunos detalles del ciclo básico común en estas placas. El ciclo básico común es el primer año obligatorio de todas las carreras de la UBA. El CBC está compuesto por 6 materias, 2 de orientación, 2 específicas de la carrera y 2 comunes. Se pueden cursar hasta 3 materias por cuatrimestre. Y los requisitos para inscribirse son la preinscripción online, la presentación de la documentación requerida y la selección de la sede y el turno en la web del CBC. Los aspirantes tienen que seguir la guía publicada en la sección de inscripciones del sitio oficial del CBC, que recordemos es www.cbc.uba.ar. Johnny Depp fue distinguido como visitante ilustre en La Plata. Sí, y miles de fans lo van siguiendo por todos lados. Después de las 5 de la tarde, Alak lo presenta frente a una multitud que gritaba "Olé, olé, olé, Johnny, Johnny", y él se mostró muy emocionado por la recepción. Le agradeció a su hermano, así lo menciona a Jorge el Corcho Rodríguez. Estaba muy feliz de estar acá, dijo: gracias a mi hermano Corcho Rodríguez y a todo el amor y la bondad que recibo de ustedes. Gracias de corazón. Así saludaba Johnny Depp a una multitud en La Plata, visitante ilustre de la ciudad. I don't speak Spanish. Sorry. I'm so appreciative of your love and support, and through everything you've been there. And I thank you, bless you all. You've saved my life, and you've kept me working. You are my bosses. You are my employees. My relatives. This is a moment that will be seared onto my brain forever, you know. Bless. Sorprendente. Tanto como el primer adelanto de El Diablo Viste a la Moda 2. Sí, recordemos que la película original se estrenó en el 2006 y la segunda parte va a ser el año que viene, 20 años después. Precisamente 20 años después, estamos en la era de la nostalgia en el cine, 20 años después, y se va a estrenar la misma semana de la Met Gala, como no podía ser de otra manera. Recordemos, Miranda, el personaje que interpreta Meryl Streep, es un personaje inspirado en Anna Wintour, la editora de la revista Vogue y la creadora de esta gala, una jefa un tanto severa. Así se reencuentran los dos personajes del año 2006.
Una película muy divertida, El Diablo Viste a la Moda, que muestra el lado B del mundo fashion. Así que hay que esperar hasta el año que viene para poder ver la 2. Lo que sí falta muy poco es el estreno de Zootopia. La nueva película, recordemos que Shakira le pone la voz a Gazelle y de esta manera lo hace. Ese es el personaje de Shakira. La vemos a ella caracterizada. Ya le había puesto la voz en la primera película y llega Zootopia 2 con Shakira una vez más haciendo el tema de la canción. Y hablando de nostalgia, Shakira también está recordando viejos temas. Está relanzando Pies Descalzos, el disco que este año cumple 30, con nuevas versiones. En esta oportunidad escuchamos Antología. Para amarte necesito una razón. Y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón. Antología es uno de los temas de desamor más escuchados de Pies Descalzos, el disco que cumple 30 años. Ha acompañado muchísimas rupturas y llantos en habitaciones, sobre todo adolescentes, porque habla del corte con el primer amor, ese que te marca para toda la vida. 30 años después, Shakira vuelve a hacerlo para todo su público. ¿A quién le habrá pasado eso? Sí, a todos. Y venimos de este lado del río, ¿eh? Abel Pintos presenta nueva canción y también video. Sí, el tema, mirá cómo se llama, Hielo al Vino. Abre un debate con el título de alguna manera. ¿Va hielo, se le pone hielo al vino o es un crimen? Esto es lo que muestra en el nuevo video Abel Pintos junto a Mica Vázquez como su coprotagonista. Abel Pintos en la faceta de actor. Bien que ya reconocieras que sin mí no tienes nada, y no te rías y no me digas que no soy todo lo que tú querías. Se presenta como el mejor marido del mundo, pero después cuando uno ve las imágenes ve que para ella es bastante plomo este marido por momentos. Soy quien cuenta las historias en las cenas con amigos, porque no te gusta hablar. Yo te abrigo porque sufres mucho el frío y a esta altura ya me río. Llega el momento. Cuando le pones hielo al vino, qué suerte tienes tú de que te quiera yo. Es una canción para bailar y un videoclip donde se puede ver que de alguna manera de las diferencias también puede haber una linda historia de amor. Sabemos que las parejas no son perfectas, son mucho más parecidas a lo que muestran acá, con encuentros y desencuentros en este videoclip. Abel Pintos, que está empezando a celebrar 30 años con la música. Es muy joven, pero también comenzó muy joven, por eso ya tiene tal trayectoria. Se va a presentar en Ciudad Universitaria a fin de año, así que va a haber una presentación de Abel Pintos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Y le pones hielo al vino? No, pero me hizo acordar a ciertas personas. A ciertas personas. Bueno, nos dejamos ahí entonces. Vamos a ver cómo sigue el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, tenemos hoy una tarde de verano en la ciudad, 27 de máxima, va a descender hasta los 21 grados, hermosísimo, ¿eh? A ver, mañana viernes llegamos al viernes, Damián, 17 la mínima, la máxima 30 grados, sol en Buenos Aires. Y el sábado sigue este verano, aumenta la mínima y la máxima, 19 la mínima, 32 la máxima y la noche empieza la lluvia. Y el domingo probabilidad de tormentas, 17 la mínima, la máxima 26 grados. Y hasta aquí hemos llegado, como siempre los invitamos a que se queden en el canal de la ciudad. Nosotros vamos a reencontrarnos mañana al mediodía con más N12. Gracias por acompañarnos.